beneficiados en primera instancia. Viste, María Fernanda, que tú te presentaste, pero no, ¿a quién le estabas hablando? Piensa que él no está solo, que puede estar con más personas, entonces, si yo le digo eso y está el secretario de Salud de Cundinamarca, entonces puede también él interpretar que la pregunta es para él, entonces por eso uno como periodista debe ser muy certero. ¿A quién le estoy preguntando? Ministro, Okay. ¿cuántas camas hay disponibles en el país para atender el COVID-19? Ministro, o sea, ser más directo. La pregunta está buena, pero yo debo ser directa, porque por eso no contestan lo que uno requiere, y eso es lo que le da a uno mal genio. ¿Listo? Sigamos con la niña Luisa Hernández. Luisa. Ya, profe, ya habló. Ay, sí, perdón. Sí que es Karina. Perdón, es que se me desacomodaron eso es como en el salón de clase, cambian de puesto y yo ya me las confundo. Aquí otra vez cambiaron de puesto. Listo, Karina, dale tú. Buenos días, mi nombre es Karina Turriago y soy periodista de UDC Universitaria de Colombia. Ministro, ¿cómo gestionar más recursos para los hospitales de Colombia? Muy buena pregunta. Siempre el tema económico va a ser una de las preguntas necesarias. Él va a repetir, son 4,1 billones de pesos lo que el gobierno nacional tal. Pero tú ahí, como ya lo tienes enganchado con el tema económico, tú le dices, pero ministro, ¿cuánto le va a llegar a Bogotá y a Cundinamarca? Porque tú eres periodista para Bogotá y Cundinamarca. ¿Sí me entienden? Si yo fuera costeña, ajá, ministro, ¿y para la costa? ¿Cuánto va a llegar al Atlántico? O sea, yo tengo que darle, acuérdense que nuestro papel es darle chancleta. El funcionario público no se debe sentir cómodo en una rueda de prensa, debe sentirse incómodo en la rueda de prensa. Pero si yo no le doy chancleta, pues nada pasa. Entonces yo necesito decirle, bueno, pero que ese dinero viene de dónde, Acuérdense que en estos días salió la noticia que van a utilizar los dineros que se han logrado, los dineros no, sino los inmuebles que han sido pieza o de extinción de dominio. ¿Sí han escuchado la noticia? Que van a utilizar unas clínicas que en Medellín estaban por extinción de dominio, que fueron de Pablo Escobar, que las van a utilizar. ¿Se acuerdan de la plata de las caletas? ¿Dónde está esa plata? Esa plata debería tenerla estado guardado y utilizarla en estos momentos de efervescencia y calor. Por ejemplo. Bueno, ¿quién nos falta? Señorita Lady. Sí, Lady. Ya volví. Te escuchamos. Soy Lady Abril de Universitaria de Colombia. Ministro, ¿esta inversión nace pese a la crisis de la pandemia o ya se había proyectado antes? Muy bien, muy buena pregunta. Es importante establecer de cuándo o cómo era que se venían desarrollando esos dineros. Pero más en detalle yo le diría, a esa pregunta yo le sumaría, ministro, se van a tocar, acuérdense que eso es noticia, se van a tocar los dineros de las pensiones de los colombianos para poder afrontar la crisis del COVID-19. Con el chuzo adentro, como dice mi papá. O sea, es que uno como periodista le toca así, no es si quiere, es que le toca. Entonces, ustedes tienen que aprender a ser mucho más agresivas a la hora de hacer las preguntas. Pero sí, en este ejercicio poco a poco se les va a ir despertando el cerebro en esa parte del periodista. A veces dicen que es miércoles, pero no es que no sea miércoles, simplemente que es la manera de entender o analizar hasta dónde, cómo se van a dar las circunstancias en términos de cifras, datos, información que uno quiere y necesita para la comunidad, que es a la hora de lo necesario. Yo tengo por aquí una rueda de prensa de la alcaldesa Claudia de la semana pasada.
quiero que eso nos va a tomar unos minuticos, pero quiero que ustedes la escuchen. Esta se abre, es un link y ustedes lo abren en Facebook. Quiero que ustedes lo vean, la vean y planteen una serie de preguntas. Exactamente igual. Aquí lo que estamos haciendo es aprendiendo a desarrollar el cerebro para ver cómo es que se pregunta, cuándo se pregunta, cómo se debe preguntar. Pero en esta oportunidad, cada una va a coger un medio de comunicación. Porque es que no podemos o no se debe seguir. Yo sé que es importante el tema de la universidad, pero cuando uno dice, soy Sandra Forero de CMI Televisión, eso marca. Y entonces el entrevistado, la persona que me esté dando a mí la rueda de prensa, me mira de una manera diferente. Y también como yo lo haga. Es que todo tiene que ver con el estilo con el que yo lo esté haciendo. Porque si muchas veces llego, bien, soy Sandra Ferrero y soy de CMI, pues da la misma que usted sea de CMI o de Radio Guatapurí. Eso da la misma vaina. Ustedes tienen que imponerle su sello personal. Cuando ustedes ya estén trabajando en la calle se van a dar cuenta de lo importante que es aprender a decir las cosas como son, establecer qué medio de comunicación es, al cual pertenecen, qué tipo de trabajos desarrolla, todo eso es súper importante, porque si no, pues uno ahí pierde muchísimo. Entonces, y sobre todo con el tema de los colegas. Entonces, aquí se los voy a enviar al grupo de la universitaria, de nuestro grupo de WhatsApp. Ya les envié el link, ábranlo, véanlo. 9:25 nos vemos solamente a los 5 primeros minutos de esa rueda de prensa y sobre eso hacemos las preguntas. Entonces volvemos a abrir a las 9:30. No colguemos la llamada, sigámosla teniendo ahí, a excepción de Cristina, si quieres colgar, pues entiendo. Pero ustedes quédense ahí, abran sus Facebook y arranquen a hacer las preguntas, ¿listo? 5 minuticos. Vale, profe, yo lo voy a poner porque creo que se escucha el audio del Sí. video. Bueno, ok. Vale, profe, ya.
¿Listas? Hola, las niñas. Hola, profe. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces nuevamente empezamos con Cris. Cristina, te escuchamos tus preguntas a la alcaldesa Claudia López. Buenos días, alcaldesa Claudia López. Soy Cristina Neuque de... Ay, profe, qué pena. No. Es que ustedes tienen que pensar que esto no es un ejercicio práctico, sino que están ya ahí en la rueda de prensa. No van a pasar el oso de decir, no me acuerdo mi nombre, no me acuerdo el medio, no. Es tal cual. Qué pena. Bueno, otra vez, Cristina. Cristina Neuque, buenos días, alcaldesa Claudia López. Mi nombre es Cristina Neuque, periodista de la Universitaria de Colombia. ¿Qué dijimos que no es de la universitaria? ¿Qué dijimos que tiene que ser de un medio? De la emisoria Luna de Chía. Me la estoy inventando en este momento. Y mi pregunta es cómo asegurar la seguridad de otros pacientes que tienen enfermedades críticas, ya que se va a adecuar Corferias para trasladar a personas que no estén contagiadas del COVID-19. Mala pregunta. Entonces, mala pregunta. Sí, pues, Mala pregunta. Y de eso se trata. Yo aquí las regaño y todo, pero ya el día que les toque lo van a hacer bien. Porque es que ese dudar, yo tengo que ser directa. Alcaldesa, ¿la gente que no tiene la patología del COVID-19 va a estar segura en Corferias? Punto. Si ella dice ahí en la rueda de prensa que va a tener que la gente va a poder ir y tener sus hijos y va a haber prácticamente una sala de partos en Corferia. Se cuentan con las condiciones necesarias de salubridad para tener un bebé en Corferias. O sea, yo tengo que ser directa. ¿Qué les acabo de decir hace un momento? Con el chuzo adentro. O sea, yo no puedo ponerme en, ¿será que sí? Es que usted sabe. No, suavecita nada. O sea, independientemente de que sea hombre o mujer, con el mayor respeto del mundo. Porque eso sí, para eso somos periodistas, somos súper respetuosos. Pero a la hora de hacer la pregunta yo tengo que ser concreta y clara. ¿Es Corferias el espacio ideal para tener un bebé en Bogotá? Así. Pero si yo me pongo, entonces ella va a decir, no, es que en la medida en que van llegando los casos de COVID, vamos a ir utilizando las salas de los hospitales y al final, pues ya estos están, dependiendo de la respuesta que ella dé. Pero si yo le doy una pregunta demasiado dudosa, como en este caso, pues por supuesto que ella se me va a salir por la tangente. Entonces tengo que ser mucho más concreta. Sigamos con Karen. Okay. Karina, te escuchamos. Las preguntas. No te escuchamos. Karina. Es que tenía el micrófono apagado, perdón, profe, no me he dado cuenta. Ahora sí, señora, te escuchamos. Buenos días, mi nombre es Karina Turriago, soy periodista de Caracol Televisión y alcaldesa, quiero preguntarle lo siguiente respecto a su locución de la ampliación de los hospitales. ¿Realmente son reales las cifras de los infectados por el virus COVID-19? Muy bien. Pero entonces yo le quitaría esa antesala. Alcaldesa, ¿son reales las cifras de los infectados por COVID-19 en Bogotá? ¿O con respecto a las cifras entregadas por el Ministerio de Salud? Ahí, ¿sí me entiendes? Para empezar a crear la polémica. Porque cuando la pregunta no tiene esa estructura, es fácil que me la parte y me dice, pues es que las cifras son las cifras que da el ministerio. Nosotros no nos estamos inventando los casos. ¿Qué le pasa, niña? Y con ella que lo regaño no por todo. No. Hay que aprender a preguntar. No, miren, cada vez que hoy hay una rueda de prensa, yo pensé que lo iban a hacer por Facebook, pero que no. Es en el San Juan de Dios. Y justo era a esta hora. Yo por eso no pude ir. Porque yo dije, no, primero mi clase. No hay nada que hacer. Además, porque es que me da una ira, todas las han hecho por Facebook y esta no, que eran los que estaban allá. Y ahí, pues yo tengo una niña que fue alumna mía, así como ustedes, que yo regañaba muchísimo y hoy está trabajando en Alerta Bogotá. Entonces, profe, no te preocupes, ya te mando la voz. Bien, uno tiene amigos en todo lado. Bueno, digamos,
María Fernanda. María Fernanda, tu nombre me gusta mucho. Si yo algún día llegara a tener una hija, le pondría María Fernanda. Ay, Es un gracias, nombre, profe. es un nombre muy bonito. Además, porque tiene un significado, ¿no? Sí, mi Es mamá una, dice es, que desde pequeñita ya siempre quiso una hija que se llamara María Fernanda. Como la es un primera nombre de una femenina, mujer ahí está María guerrera. Fernanda. María Fernanda etimológicamente dice que es una mujer guerrera. Ujú. Ay, ¿cómo Yo nos va creo con que María sí. Fernanda? Bueno, te escuchamos, Mafi. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Gómez, soy periodista de Noticias 1 para Canal 1 y quisiera preguntarle, alcaldesa, ¿cuánto dinero invertirá Bogotá para adecuar estas redes hospitalarias y de dónde se obtienen estos recursos? Buena pregunta, pero muy mal el ánimo. Alcaldesa, quiero preguntarle, usted de una vez la vieja, de una, se bajoneó. Que vuelvo y les digo, la actitud es 100% importante. O sea, si ustedes no lo quieran ver, no lo quieran reconocer, pero es necesario. Si yo desde acá, desde este ejercicio, no me educo como periodista, ya no me eduqué. Ujú. Es como cuando a uno le dicen, bueno, vamos a aprender a manejar y va el profesor al lado. Si uno desde el principio no le puso el interés de decir, yo soy el conductor de este vehículo, yo voy a trazar la vía y yo sé dónde voy, pues no vas a aprender jamás. Lo mismo les digo hoy. Súper importante la actitud. María Fernanda, repitamos esa pregunta, por favor. Bueno. Buenos días, soy María Fernanda Gómez, periodista de Noticias 1 para Canal 1 y quisiera preguntarle Pero, hoy, a ver, yo te ¿cuánto pregunto una dinero? cosa, María Fernanda. ¿Tienes que leer eso? ¿Tienes que leer lo que acabas de decir? Es ¿Tú, que siento que se me ¿Cuántos cruza la años tienes? pregunta. Como 18 años diciendo que te llamas María Fernanda y tienes que leer, me llamo María Fernanda. No, Es que tengo que mirar bien la pregunta. no. Tiene que quitarse esa costumbre. Todo de memorias. Yo ya sé cuál es la pregunta. Que es que la pregunta son 4 o 5 palabras. ¿Cómo no se me van a quedar ahí? Memoria mediática, eso es rapidito. Soy María Fernanda Gómez de Canal 1 Noticias 1. Alcaldesa, de una, la pregunta. O sea, con energía, con actitud, porque si no, no sirve nada. Otra vez, María Fernanda. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Gómez, de periodista de Canal 1 y quisiera preguntarle hoy, alcaldesa, ¿cuánto dinero invertirá Bogotá para estas redes hospitalarias y de dónde saldrán estos recursos? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y no se están viendo todas. Bueno, a excepción de... Voy a poner hacia Cris, porque vean mi... ¿Se alcanzas a ver? Vean a Cristina y se peinó y todo. A ¿Listo? ver. ¿Sí se dan cuenta? El cambio de actitud es que es diferente. Una cosa es ahí uno mirando la agenda y otra cosa es uno, y es que cuando uno ya está Mirando la cara. trabajando, pues uno tiene que estar mostrando, motivado, intentar, yo aquí intento ponerla, por favor, mediana con datos. Bueno, sigamos. Lady. Mucha pena. Te Profe, que esta escuchamos, que se Lady. me sale, me entra, ¿Me es escuchas? horrible. Estoy un poquito. ¿Me escuchas? No, no te escuchamos. Ahora sí te vemos. Te vemos, pero no te escuchamos. Lady. Qué quieta. Bueno, esperemos. Lady, ahora sí. Te escuchamos. Lady. Bueno, ahí tenemos una falla técnica. Mientras organizamos el sonido, sigamos con Luisa. Luisa, adelante. Con la Profe, información. es que antes de la información, es que está molestando como Skype, se me ha salido como 4 veces la llamada y vuelvo y entro y no, horrible. Sí, no, así están todos. Zoom también es que molesta muchísimo. Vamos a ver, intentemos acá. Ok, entonces, mi nombre es Luisa Hernández para RCN Televisión. Alcaldesa, ¿con cuántos recursos cuenta Bogotá para subsidiar a los servicios públicos de los estratos más vulnerables? ¿Y de La, dónde pre- van a salir esos recursos? la pregunta es muy buena. Las dos preguntas, porque estás haciendo dos en una. Pero la risa, la actitud, el manejo, si se dan cuenta, todo eso influye. Entonces yo ya como que desestimo la pregunta y digo, no, pues ahí está la plata de los impuestos de los bogotanos. Y le respondí la pregunta. Y no me diga que no.
porque que la respondí. La plata va a salir de los impuestos de los bogotanos. Diferente es que tú le digas, alcaldesa, pero díganos cómo vamos los bogotanos a financiar todas estas adecuaciones que se están haciendo en materia de salud. Entonces la alcaldesa va a decir, claro, es que para eso estamos haciendo Bogotá, no sé qué, una página en donde la gente ha donado 1.000 millones de pesos, que, o sea, me parece un montón de plata. O sea, hay mucha gente que tiene plata para donar. ¿Cierto? O sea, esas cosas. A eso es que me refiero. O sea, si yo le pongo energía, si yo le pongo aptitud, si yo analizo mejor lo que me están diciendo o cómo me lo están diciendo, pues por supuesto que va a salir mucho más fácil. Lady. No. Hola. ¿Te escuchamos? No te vemos y te escuchamos como entrecortado. ¿Quieres llamarme al WhatsApp? Profe, es que está molestando. Te marco por WhatsApp, Lady. Ahí le marcamos a Lady, hagamos aquí una integración de llamadas. ¿Cómo me salió? No me acuerdo cómo grabé. No, espera, pero yo no tengo guardado el número. Yo creo que tú tienes guardado el número. Arriba hay como un icono donde está sí, yo sé. Una siluetica y un lugar. Sí, pero es que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo grabé a Lady? Espérense. Lady. No. Ah, ya. Ella es Lady Abril. ¿Sí? Sí. Lady Abril. Ah, ya vi cómo la tengo guardada. Perdón un segundo, pero es que es importante que Lady también haga el ejercicio. No, claro. Añadir, a ver si Lady, ahí la podemos conectar. A lo que quiero que lleguemos con todo este tema es que todos los días les voy a poner ruedas de prensa. Y todos los días tienen que aprender a hacer esta tarea. A veces uno se vuelve práctico y entonces uno dice, no, pues con el tema de los boletines, en los comunicados y ya está. Pero es que en las ruedas de prensa hay que aprender a escuchar toda la rueda de prensa. Hay que aprender a escuchar todo lo que dice la señora para uno generar buenas preguntas. Las preguntas buenas, ¿cuáles son? Sacando la información que no dio el personaje en ese momento. Entonces, si digamos, la alcaldesa dijo, y se va a hacer de Corferias un gran hospital en Bogotá, y ahí se van a atender a todas las ciudadanías, a toda la gente en general, y pues vamos a hacer un trabajo mancomunado, pero finalmente no nos dijo quiénes van a estar ahí, quiénes nos van a acompañar. Ahora sí tenemos a Lady. Lady, desactiva el silencio. Hola, Lady. Te escuchamos, Lady. Yo ya vi que es por un tema de ubicación de Lady, sí, ya. Porque se cae la llamada. Bueno, entonces continúo. Entonces, a lo que yo me refiero es que siempre hay que escuchar todas las ruedas de prensa y al final uno hacer como una batería de preguntas. ¿Por qué es importante hacer ese tema de las baterías de preguntas? Porque como no es que siempre a mí me van a dar el uso de la palabra de primeras. Entonces, por lo general dicen Camilo Hernández de Caracol Radio. Entonces pasa Camilo Hernández y hace su pregunta. Y resulta que Camilo preguntó lo que yo iba a preguntar. Y luego Sandra Forero. Y yo, ay Dios mío, me quedé sin preguntas. No, nunca se queden sin preguntas. O sea, ustedes siempre tienen su batería. Porque pueden hacer, y eso ha pasado. Cogen, por lo menos en la alcaldía seleccionan 10 periodistas. Y son 10 preguntas. Y yo soy el número 8 o el número 9, inclusive el número 10. Entonces uno tiene que estar pendiente de todo lo que contesta la señora para ver si ya me contestó la pregunta. Y si ya me la contestó, entonces tengo que tener claro qué es lo que yo voy a recibir o qué voy a preguntar ahí. ¿Sí me entienden? Porque ustedes no van a pasar ese oso. Y ahora le damos la palabra a María Fernanda Gómez. Y María Fernanda,
Pero es que ella contestó todo. Ella ya dijo todo. ¿Yo qué le voy a preguntar? No. En la medida en que uno va escuchando, a uno le surgen más dudas. Pueda que sea sobre el mismo tema y entonces lo que uno le pide es más desarrollo al tema. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, que el personaje empiece, estamos con el director del DANE, que son cifras sobre estadísticas de cuántos desempleados hay en Colombia. Nadie les cree, pero toca darlas. Entonces, ¿cuántos desempleados hay en Colombia? ¿Cuántos? Entonces, yo tengo que irme por otro lado. ¿El DANE ha pensado en desarrollar alguna herramienta tecnológica para poder hacer una medición en tiempo real? ¿Sí ven? O sea, pueda que el tema de la rueda de prensa todo versó sobre el último informe del DANE a nivel nacional de cuántos empleos hay en Colombia. Y resulta que yo soy el último que debo preguntar, pues yo debo analizar, si ya hablo todo sobre ese tema, pues yo puedo darle la vuelta a la rueda de prensa y decirle, señor director, cuéntenos cuándo el DANE va a sacar una aplicación en tiempo real para que la gente coloque si está o no está desempleada y de esa manera poder hacer una medición real de la situación. ¿Sí ven? O sea, yo soy como periodista a veces el que le da el giro a esa rueda de prensa y puedo hacer que inclusive otros periodistas digan, esa es la pregunta de abrir, porque a eso es lo que uno le apunta. No simplemente quedarse uno en un espacio o en una información, sino poder avanzar. Cuando se hacen las ruedas de prensa, sobre todo con el presidente, el presidente siempre busca, o en Presidencia de la República, siempre buscan que se le pregunten sobre temas puntuales. Pero también es cierto que en el desarrollo de esas ruedas de prensa, uno se puede salir del chicle de lo que está diciendo la persona y me puedo pasar a otros temas. ¿Qué les gusta? ¿Qué les molesta? Que a veces los jefes de comunicaciones lo miran a uno como un rabito. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero como a uno le pagan por preguntar, ¿qué pasa? De malas. Responda. Porque es que esa es mi tarea, preguntar. Para bien o para mal, es eso. Entonces nosotros tenemos que buscar la mejor manera para poder profundizar en el desarrollo de esas preguntas. Ahora, si usted está al otro lado de la manzana, si usted está trabajando en la jefatura de prensa, usted tiene que aprender a manejar así como yo estoy haciendo con ustedes. ¿Quién pregunta? Previamente tengo que hacer esos listados de las preguntas. Pero yo nunca, eso es por un tema de ética profesional, decirle al periodista, ¿y usted qué va a preguntar? Te recuerdo que el tema que estamos tratando hoy es este y la alcaldesa o el ministro o la ministra o el presidente solamente se va a referir a este tema. Y es mejor decirles desde el principio para evitar que el periodista a veces pregunte cosas que no son o preguntas que son de otros temas. Pero si a mí no me han hecho esa observación desde el principio, yo le hago. Presidente, ¿y qué pasó con el tema de la ñeñe política? Sí, estamos hablando solo del COVID, que no sé qué. Yo sí, pero esas investigaciones continúan, presidente. Es una simple pregunta. Es una simple pregunta. O sea, yo no le estoy faltando al respeto ni nada. Solamente coménteme y dígame qué está pasando con esto. Entonces, ¿se dan cuenta? De eso es que nosotros vivimos. Además, ustedes tienen que estar súper dateadas. ¿Qué tal esas cuentas de Twitter? ¿Cómo van? ¿Ustedes sí tienen Twitter o nunca han tenido un Twitter? Muy bien. Cristina. Sí, tengo Twitter. ¿Sí? ¿Y sí, yo tengo. ¿Y cuántas personas tienen siguiendo? ¿Ustedes a cuántos están siguiendo? Yo sinceramente sigo solamente como páginas de todo, o sea, Ministerio de Salud, la página de la presidencia, Claudia López. Yo solo sigo gente así del Estado. Yo no vi de pronto por ahí una que otra persona conocida, pero yo realmente utilizo Twitter para informarme, no para nada más. Pero resulta que nosotros somos periodistas. Y entonces cuando uno es periodista tiene una doble tarea en la vida. Informarse e informar. Y entonces como esto es tan fácil, compartir. Obviamente información que valga la pena.
pero hay que hacerlo. Si el presidente Duque está hablando, compártalo. Es que eso ya le va dando a usted un estatus. No sé si ustedes vieron en algún momento, yo no sé si ustedes han visto comunicación organizacional, no, todavía no, creo que todavía no. Pero es súper importante porque hoy las empresas se fijan muchísimo en el tema de redes sociales. Si usted tiene un Facebook que se la pasa en borrachera, pues obviamente la empresa también lo toma porque es que el análisis del empleado es completo. Si hay empresas como el Ejército que le hacen a uno esta visita domiciliaria, ¿cómo no le van a hacer una visita al Facebook? Eso sí, tampoco. Lo mismo pasa en empresas públicas y privadas. Señora. Porque yo te cuento algo que a mí me tocó hacer. Yo realmente antes era muy activa y opinaba mucho acerca de los temas como el paro, cosas así. Cuando me fui a presentar al tema de... antes de eso, por algún motivo entré a trabajar con alguien del Centro Democrático, no voy a decir quién, y me tocó borrar todo lo que tenía que ver bajando a Uribe, todo eso, porque la verdad necesitaba la plata en ese momento. Y me tocó borrar todo eso. Después se me dio la cita en la embajada para presentarme a la visa y me tocó también borrar todo lo del paro, todo eso porque para ellos es que yo estoy en desacuerdo con mi país. Entonces eso automáticamente les hace pensar que yo me quiero ir a Estados Unidos a quedarme. Entonces yo opté por compartir cosas así como memes y eso, y mucha gente sí me dijo, venga, ¿y usted por qué no volvió a opinar sobre tal tema? Y yo les dije, pues realmente por el tema del trabajo y por el tema de la visa, y yo no volví a compartir cosas así porque pues finalmente a veces a uno le toca como quedarse callado. Realmente a mí me tocó por eso. Yo creo que no es quedarse callado. Lo que pasa es que uno como periodista puede sentar opiniones, pero opiniones desde el punto de vista de un editorial, de generar información seria. No es lo mismo que yo opine Oribe es no sé qué, a que yo genere una columna hacia dónde va Colombia, con el espejo retrovisor para atrás. Que yo titule y dé una información clara, ahí no pasa nada. Y ahí están mis comentarios. Y ahí está mi opinión. Espérate un momentico. Pero cuando yo desarrollo el compartir los memes, las fotos, la información, siempre y cuando, claro, yo también comparto. Y a mí también me renovaron la visa hace poco. Entonces, yo comparto información siempre y cuando sea eso, información. Que sea sobre los disturbios, que sea sobre el manejo del país, eso todo se puede compartir, pero yo también tengo que hacerle como un filtro a esa información y con ese filtro determinar qué información es interesante y que mis compañeros o mis amigos vean, porque es que a veces uno ve una información en redes sociales que el uno le copió al otro y el otro le copió al otro y finalmente esa información no tiene una fuente. Y si yo como periodista no la tengo, pues no vale la pena. Hay que analizarlo desde todos los puntos de vista. Además, pues tú lo has dicho, en temas laborales es súper importante tener unas redes sociales, no digo que limpias, pero unas redes sociales que se vayan a la información, a la noticia y que mi opinión también sea válida en torno a ella. Es que no, si no, no tendrían sentido las redes sociales. Yo puedo hacer cualquier tipo de comentario. Lo que pasa es que ese comentario debe ser muy serio, ¿cierto? A la hora de analizarlo. Claro. Y una revisión previa. Digamos, yo no es que compartía cosas como Uribe y HP ni nada, no, o sea, tampoco así porque pues tampoco la idea como ensuciar las redes sociales de eso, sino que pues sí, como que es un poquito fuerte acerca del tema lo del paro, pues porque pues también salí a empaparme un poco de las marchas, estuve con varias personas hablando de eso, pero no, o sea, a mí mi entrenador me dijo puntualmente, borré todo lo que tenga que ver con el paro porque eso es mal visto para ellos, o sea una opinión buena o mala, borré todo eso porque el hecho de estar pensando o opinando acerca de ese tema, a ellos ya les hace pensar que en serio usted está envuelta en algún tema de las marchas,
no sé, o sea, me dijo, y si me entregaba, y a mí me tocó borrar todo eso. Digamos, yo antes también trabajaba siendo promotora de algunas fiestas, entonces a mí también me tocó borrar todo eso. Entonces, no era que es que me la pasara en fiesta, sino que yo trabajaba en eso. Claro. Promocionando. Y a mí me tocó también borrar pues todo eso porque pues para ellos también es mal visto y más que, pues es que yo saqué la visa con ellos para el tema del mundial de porras y pues imagínate ahorita con Lo cancelaron. Sí, vi por ahí. Bueno, ¿listo? Entonces, sé que tienen otra clase, pero entonces ya saben, mañana tienen ya su tarea previa, arreglen su set, acomoden todo y mañana vamos a seguir con este tema de las preguntas. Pero hoy evalúen, miren las preguntas que le hacen en vivo a muchas personas, médicos, políticos, bueno, en fin, quiero que se pongan a analizar qué tan buenas son esas preguntas, porque de eso es que uno aprende y poco a poco va mejorando ese nivel de pregunta. A mí un día me preguntaban qué era lo más difícil de ser periodista, es aprender a preguntar. Para mí es eso. Porque es que si yo quiero tener la información que es, yo tengo que aprender a preguntar. Nadie nació aprendido. Y usted puede llevar 50 años y todavía se le olvida cómo es que se pregunta. O cómo saco la información real y veraz de las cosas. Entonces, por eso hay que aprender a preguntar. Eso es súper importante. Los mejores entrevistadores de este país, debo decirlo, entre ellos Julio Sánchez Cristo, se han hecho su fama es porque saben preguntar. Saben preguntar. No la dudan. O escuche la W un ratico a ver cuándo es que le duda. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos a preguntar. Bueno, Dios las bendiga, las quiero mucho. Que descansen, que tengan buena clase y mañana nos vemos divinas, Gracias, ¿no? profe, Dios te bendiga. Sobra decir lo que divinas. Chao. Chao, profe.